Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. El tema de hoy es la geodinámica externa. Cuando hablamos de geodinámica externa, estamos haciendo a los cambios que va a sufrir la Tierra, nuestra corteza terrestre. ¿Qué es la corteza terrestre? La corteza terrestre es donde estamos ubicados nosotros, es el suelo, ¿ya? La corteza terrestre tiene la capa que es el cial. El cial vendría a ser todos los continentes y el cima vendría a ser los océanos y también el subsuelo. El día de hoy nosotros vamos a hablar justamente de esas fuerzas externas. Esas fuerzas externas vamos a encontrar, por ejemplo, la geodinámica externa, que se divide en dos, en la meteorización y también vamos a encontrar a la erosión. Por ejemplo, cuando hablamos de la meteorización, estamos hablando de la meteorización física. ¿Y qué se entiende por meteorización física? Tú dirás, anota ahí, la meteorización física va a ser las rocas que cada vez se van a fragmentar en partículas más pequeñas. O sea, cada vez se va a fragmentar esas rocas, ¿no? Van a ser piedritas. Y también vamos a ver la meteorización química. La meteorización química se va a producir, anótalo, se va a producir por la fuerza, por ejemplo, del oxígeno o la fuerza también del mar. Pueden generar esos cambios. Por ejemplo, mira el mar, imagínate el mar, ¿no? ¿Cómo están ahí las rocas? Algunas se van fragmentando también. ¿Por qué? Justamente como te decía, por la fuerza que puede producir el oxígeno. O por ejemplo, podemos hablar de la humedad que produce, ¿ya? Eso vamos a ir aprendiendo. Y también está la geodinámica, que es la erosión. Cuando hablamos de erosión, estamos hablando cuando el suelo, por ejemplo, va a sufrir cambios. ¿Y por qué podré sufrir cambios? Cuando, por ejemplo, también cuando hablemos de la geodinámica interna, vamos a hablar de los terremotos. Pero en este caso no estamos hablando de la geodinámica interna, estamos hablando de la externa, que es lo que pasa en el exterior, no en el interior. Entonces se producen erosiones. Vamos a ver erosión de los suelos, de los volcanes, vamos a ver erosión de las rocas, cómo se van fragmentando. ¿Y eso qué se debe? Como te decía, puede ser producto del mar. Puede ser producto de las lluvias, del lago, de los ríos. Puede ser por la fuerza también del viento. Pueden producirse también cambios en el suelo, como por ejemplo cuando se levanta el suelo, debido al movimiento de placas tectónicas, van surgiendo las montañas. ¿Y qué pueden producir en el suelo? Estamos hablando del suelo, o sea, la parte externa. Pues estamos hablando que se pueden producir glaciares. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el nevado más alto del Perú? Vamos a encontrar al Huascarán, que mide, es fácil, 6768, 6.768 metros sobre el nivel del mar. Es fácil ese número, 6768, ¿ok? Nunca te olvides de eso. Y pluvial, cuando decimos pluvial estamos refiriéndonos a los ríos. Recuerda que fluvial, ¿ya? Perdón, fluvial son ríos y pluvial son lluvias. Pluvial son lluvias, ¿ok? A ver, vamos a ver, por ejemplo, mira la meteorización, es decir, los cambios que van a tener el suelo. ¿Producto de qué te dije? De la erosión. Mira la parte de la derecha, erosión. Puede ser sobre todo por el mar, ¿ya? Bien, y vamos a ver también la meteorización, vamos a detallar. ¿Qué nos dice la meteorización? Dice que es la desintegración y descomposición de la roca. ¿Ves cómo la roca va descomponiéndose? Va, por ejemplo, a fragmentarse, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser factores como, por ejemplo, te dije, agentes atmosféricos, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la lluvia, los vientos, la humedad también, ¿ya? La humedad, muy importante. Bien, la erosión, ¿no? Va a generar varios cambios en el suelo de la tierra, ¿no? En el suelo, en la tierra. Por ejemplo, mira, vamos a ver la erosión fluvial. ¿Qué significa la erosión fluvial? Mira esa imagen. La erosión fluvial dice que es el proceso originado por la acción de los ríos. ¿Y qué va a ocasionar? Que, por ejemplo, el río que viene del deshielo de los nevados va a tener una ruta, ¿no? Va a tener una ruta, ¿ya? Un caudal. ¿Y qué va a formar a los costados? A los costados, alrededor. ¿Qué va a formar?
valles, ¿verdad? Entonces, esa es la erosión fluvial. ¿Qué va a ocasionar la erosión fluvial? Valles. ¿Por qué valles? Porque está pasando un río. Un río está cayendo desde lo alto de los nevados, se van formando cataratas, cascadas y va llegando así y finalizando en el mar. Entonces va a producir a su alrededor, por ejemplo, valles. ¿Qué valle tenemos cerca? El valle del Rímac, ya, el valle del Rímac, ¿no? Vamos a tener el valle Chillón, el valle del Lurín, el valle de Mala, aunque Mala está un poquito más lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, van a formarse valles. También tenemos otra erosión que va a producir, que se va a originar en el suelo. Por ejemplo, la erosión marina. Dice que la erosión marina es el proceso originado por la acción de las olas del mar sobre el litoral, es decir, sobre el suelo. ¿Y qué va a formar eso? Pues puede formar, por ejemplo, islas. La fuerza que está haciendo el mar puede desintegrar la tierra y van a formarse islas. ¿Ya? ¿Qué más también? Penínsulas. Como el agua está entrando con fuerza, va consumiendo, erosionando el suelo y van formándose, por ejemplo, como círculos pareciera en la tierra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendrían a ser las penínsulas, ¿no? O sea, a los costados va consumiendo el mar, el suelo, y entonces se forma como un círculo ahí, ¿no? Que sigue perteneciendo al continente, no está separado porque no es una isla, sigue perteneciendo al continente, pero esa forma circular se le conoce como península. Y cuando la erosión del mar cada vez está consumiendo el suelo, también el suelo se va formando, por ejemplo, ¿no? Ingresos, ¿no? Como hundimiento, como agujeros ahí en el suelo. Esa zona, por ejemplo, se le conoce como bahía. Yo te voy a enseñar algunas imágenes en la clase en vivo para que me puedas entender mejor. Lo vas a entender bien, ¿ya? Y también, por ejemplo, en las bahías, ya vamos a encontrar, pues, los puertos. Ahí se asientan las embarcaciones. Por ejemplo, tenemos al puerto del Callao. Y los golfos vendrían a ser también esa profundidad del mar que ha hecho sobre la tierra, ¿ya? Que ha consumido gran parte del suelo. Ahí, por ejemplo, si son cada vez más extensos, se le conoce como golfos. Vamos a ver imágenes en la clase en vivo, no te preocupes. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar también los glaciares, la erosión glaciar. Eso se produce justamente porque como el suelo está en zonas altas, se van a cubrir de hielo. Entonces van a aparecer, ¿no? Los nevados. Los nevados son muy importantes, debemos cuidarlos. La importancia no solamente de tener conocimientos, adquirir conocimientos, sino más bien ponerlo en práctica lo que hemos aprendido. Porque si no, no estamos pues aprendiendo como se dice, ¿no? Todo lo que se conoce, a tomarlo en práctica. ¿Y cómo puedes tomar en práctica esto? Por ejemplo, cuidando el agua, no malgastando el agua, no desperdiciando el agua. Eso es muy importante. Por ejemplo, el momento de no reciclar. Estás botando todo al tacho y no reciclas papeles, plásticos, botellas, ¿no? Entonces es importante el reciclaje. Todavía hay gente que no sabe reciclar y todo lo junta en una sola bolsa como basurita y lo mandan, pues, ¿no? Al reciclador, ¿no? Lo mandan pues al recolección, lo que viene a ser la recolección de basura, que vienen esos carros, ¿no? Y no ha habido un reciclaje. Lo que tenemos que hacer hoy en día es reciclar. Debemos nosotros separar lo que son papeles, cartones, botellas, plásticos y poder ayudar al planeta. Y así pues no perjudicar a los nevados, porque si perjudicamos a los nevados se genera contaminación, entonces los nevados van a desaparecer, mucho calentamiento global, los nevados van a desaparecer y nosotros ya no vamos a tener agua. Recuerda que de los nevados, desde las zonas altas viene el deshielo, ¿no? Va a generar ríos y si no tenemos ríos, entonces no vamos a tener valles, no vamos a tener alimentos, ¿qué vamos a comer? Nada, ¿verdad? Entonces la importancia de cuidar nuestros glaciares. Ya en la clase en vivo también vamos a hablar un poco sobre los glaciares y qué trabajo podemos nosotros aprender a hacer para fomentar el reciclaje. Bien, estudiantes, también vemos, por ejemplo, la erosión kárstica. La erosión kárstica dice que es producido por la acción de las aguas subterráneas o freáticas. La erosión, por ejemplo, de cavernas. ¿Qué significa esto, estudiantes? La erosión kárstica viene a formar, por ejemplo,
ya se van a formar en el subsuelo aguas naturales, aguas subterráneas, dice, son aguas naturales. Por ejemplo, estas también están en peligro de extinción. ¿Por qué? Mira la parte de abajo, mira ahí cómo se van formando en la tierra lagos, ¿no? Están cerrados. ¿Y quiénes las destruyen? Las destruyen los mineros. Los mineros las destruyen, los mineros ilegales, que no tienen control y simplemente saquean los minerales, y esas aguas naturales, antes de conservarlas, más bien las destruyen, la contaminan. Se habla que en el caso de que nosotros, o en diferentes países, se acaben los ríos, ¿no? Por la contaminación, no va a haber nevados, pues como te decía, entonces estas aguas naturales que están en el subsuelo nos van a servir para poder alimentarnos. Pero ¿qué pasa si la destruimos? No vamos a tener. ¿Y qué vamos a tener como hacen otros países? ¿No? Como ya están haciendo algunos países en el Asia. Pues investigando sobre el agua del mar, que es salada, pues cambiarla a dulce. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desaparecer los océanos. ¿Qué podemos hacer? Como te dije, hay que ser conscientes del cuidado del medio ambiente. Y reciclar, reducir, reusar los materiales y no malgastar el agua. También existe una fuerza eólica que hace que el suelo se produzcan pues cambios. Por ejemplo, la fuerza eólica, es decir, por la fuerza del viento, va a originar médanos o dunas, por ejemplo, o bosques rocosos. Por ejemplo, nosotros tenemos bosques rocosos debido a la fuerza eólica. Y es curioso porque esta fuerza eólica va a formar, pues, va a darle molde a las rocas. Es curioso, ¿no? Van a aparecer imágenes como, por ejemplo, figuras de tortugas, de caimanes, de alpacas. Ya vamos a ver eso. Y también, por ejemplo, eso se le conoce como bosques rocosos. Las dunas también, por ejemplo, acá al sur de Lima vamos a encontrar, mejor dicho en Ica, vamos a encontrar las dunas. Debido a la fuerza eólica se van formando pues estas dunas. ¿Y qué son las dunas? Vendrían a ser los desiertos, ¿no? La acumulación de capas y capas de arena, ya conocido como la Huacachina, por ejemplo, en Ica. También está la fuerza pluvial. Como te dije, la fuerza pluvial viene de lluvias. Las lluvias también van a originar, por ejemplo, barrancos, van a originar, por ejemplo, también lenares, van a formar aguajales, es decir, que debido a la fuerza de las lluvias que están originándose en alguna parte, entonces el suelo se va a convertir así húmedo. Ya eso se le conoce como aguajales. Y bien, estudiantes, vamos a ir trabajando este tema ya en la clase en vivo con imágenes para poder aprender aún más. Recuerda siempre lavarte bien las manos por lo menos 20 segundos cada vez que toques algún objeto, cada vez que entras y salgas de algún cuarto o de tu casa. Es importante también el aseo, el bañar.